Buenas tardes, Karen y Pablo. Hola, ¿qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ustedes. Dentro de una semana serán las elecciones para integrar el Consejo Universitario. Karen. Es correcto, el 11 de noviembre es la votación, justamente. Y bueno, pues nosotros estamos como candidatos para representar a los profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pablo Saldaña, ¿qué es lo que proponen específicamente? ¿Cuál es la importancia de la planilla que ustedes presentan? Bueno, antes que nada, Julio, muchas gracias por la invitación y me gustaría decirle a tu público que la importancia primero del Consejo Universitario es que es el máximo órgano de gobierno con representación real de la comunidad dentro de la universidad. Y entonces eso creo que marca la importancia de estas elecciones. Y en segundo punto, contestando a tu pregunta, bueno, nuestras principales propuestas van encaminadas a la reforma del estatuto del personal académico, que es precisamente lo que nos mantiene a la mayoría de los profesores de asignatura. Somos 80% de profesores de asignatura en la universidad y pues vivimos en la precariedad laboral y la inestabilidad contractual. Entonces, una de nuestras primeras propuestas sería en ese sentido. Tenemos propuestas de género, que hay que hacerlo transversal en toda la universidad, y reforzar las ciencias sociales como un esfuerzo propio de la Facultad de Ciencias Políticas en este caso y de los otros centros. Y finalmente, bueno, ampliar la cobertura que brinda la universidad educativa y mejorar planes de estudio para actualizarnos, sobre todo ahora en la época post-pandemia, Julio. Gracias, Pablo Saldaña. Karen Cuevas, ¿cómo se puede reformar ese estatuto de la propia UNAM para poder incorporar mejorías laborales para el 80% de su planta docente, según lo que están diciendo, que implicaría pues una erogación, una cuantía para el presupuesto ya establecido muy alta, pero ¿cómo podrían ser esos pasos, Karen? Mira, justamente estamos proponiendo estas reformas al Estatuto del Personal Académico porque consideramos, en primer lugar, que tenemos que hablar de ello. Tenemos que traer estos temas a la mesa. Nosotros, igual que el resto de los profesores de asignatura, con mucho amor vamos a dar clases. La verdad es que nos gusta mucho, pero pues como comenta Pablo, definitivamente necesitamos traer estos temas de la mesa. Es urgente que hablemos de ello y que el 80% de los profesores estemos en esta precariedad e incluso te puedo decir, nosotros como profesores de asignatura no tenemos certeza que el siguiente semestre, por ejemplo, nos vayan a dar una materia. Entonces, nuestros beneficios como trabajadores, evidentemente, pues están anclados a el que nosotros estemos dando clase. Entonces, tener esta incertidumbre total de no saber si vamos a seguir dando clase o no, bueno, pues eso nos genera pues múltiples cosas, múltiples cuestiones y hace que este mismo amor por la docencia, por la universidad, bueno, pues tengamos que buscar otros caminos, suplirlo. Casi todos los profes tenemos por lo menos 2 trabajos, al menos los profesores de asignatura, casi todos tenemos 2 trabajos. ¿Y esto qué implica? Pues que justamente el trabajo docente, pues no nada más esté precarizado, sino que se haga cada vez mucho más complicado, porque el hecho de dar clases, estar frente a los alumnos en el salón, no es nada más las horas que estamos frente a ellos, sino las horas que tenemos que ocupar previamente para nosotros, evidentemente, preparar nuestra clase y además mantenernos actualizados, porque tenemos además un compromiso muy grande con pues nuestros alumnos porque pues justamente los estamos formando. Y permíteme comentarte, por ejemplo, un dato bien lamentable, pero también interesante en cuanto a los profesores de asignatura. Los profes, que en mi caso, por ejemplo, tengo una sola materia, por el número de horas, porque nos pagan por hora, entonces eso hace que ganemos incluso menos que el salario mínimo y eso nos impide tener algunos otros beneficios que como trabajadores podríamos gozar. Por ejemplo, no podemos acceder a un crédito de vivienda porque
no tenemos digamos que ni las horas suficientes ni el dinero suficiente para solicitar un crédito de vivienda. Entonces, por muchísimo amor que tengamos de pues dar clases, que sea nuestra vida, pues necesitamos también otro tipo pues de cuestiones, vaya, de amor por la universidad no se vive, de eso no comemos. Y es, insisto, necesario que hablemos, urgente que hablemos de estos temas. Bien, Pablo Saldaña, ¿cuál es no hay ningún tipo de representación sindical para este 80% de docentes de la UNAM, o sí lo hay, pero no puede entrar a cuestiones de mejorar pues la situación laboral? ¿Qué sucede? ¿Por qué no hay una representación que esté hasta este momento luchando por los intereses de todo este segmento de profesores? Mira, Julio, en la universidad hay dos sindicatos principales, que es el STUNAM y el APA-UNAM, que es el que propiamente aglutina a los académicos, pero en realidad, pues la labor que han realizado hasta ahora, pues es más de sindicato blanco, ¿no? Es más, pues, generar contratos anuales y renovar las condiciones, pero en realidad no hay una pelea por esto, porque el estatuto del personal académico también lo limita mucho. En realidad, por eso es que queremos ir a esa modificación, a crear un sistema que sea el equivalente a lo que es el profesional de carrera en las instituciones federales, pero a nivel docente, que sí, que haya procesos claros, que haya concursos de oposición, que realmente sean concursos de oposición, que no tengan nombre y apellido a la hora que sale la convocatoria, y todas las cosas que el estatuto precisamente limita las posibilidades de que esto pase. Y te repito, lamentablemente los dos sindicatos con los que se cuenta, que son los mayoritarios, aunque hay por ahí un par de sindicatos independientes, pues lo único que han hecho a lo largo de todas estas décadas es seguirle el juego a las autoridades y negociar pequeños aumentos y hacer como que nos representen. Uh-huh. Bueno, Karen, ¿cuántas personas votarán y cómo será el proceso? Mira, es muy interesante. Yo te puedo decir que más o menos de los profesores de asignatura que están dentro de las listas, porque no todos los profesores pueden votar, tienen que cumplir unas características específicas, pero en el caso de la Facultad de Ciencias Políticas, alrededor de 1,000 profesores van a votar por esta candidatura. Hay algunas otras elecciones, algunas otras posiciones en esta contienda, pero particularmente para el Consejo Técnico, la lista de electores son alrededor de 1,000 profesores. Uh-huh. ¿Cuántos consejeros se van a elegir? Bueno, en el caso del Consejo Técnico, para representar a los profesores, serían, la fórmula está compuesta por 2 profesores. Entonces, es el propietario, que en nuestro caso es Pablo, y yo soy suplente, y bueno, pues tenemos algunos otros contendientes. Entonces, de estas fórmulas, se va a elegir solamente una, que va a ser quien van a representar a los profesores. Gracias, en general, Karen. perdón, Julio. Sí, Pablo. Sí, y en general, pues bueno, hay un representante del Consejo Universitario por escuela, porque nosotros hablamos de lo que ocurre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero la universidad completa tiene proceso electoral. Entonces, pues, realmente estamos hablando de una elección muy importante para la universidad. Uh-huh. Bien, pues espero que tengamos pronto noticias de lo que suceda en esta elección y ya veremos cómo va este proceso, que como han dicho Pablo Saldaña, Karen Cuevas, pues lo importante es visibilizarlo, señalarlo, ponerlo sobre la mesa de análisis, de discusión y también de acción para tratar de ir cambiando las cosas que deban ser, conservar las cosas buenas y seguir en un proceso político como el que en general estamos en todo el país. Así es que, Pablo y Karen, muchas gracias por esta oportunidad y veremos qué sucede la semana próxima. Muchísimas gracias, Julio. Y bueno, la invitación a los profesores, tanto de la Facultad de Ciencias Políticas como en realidad de toda la universidad, que voten este 11 de noviembre. Es muy importante. Siempre luego nos quejamos de que no participamos. Entonces, insisto, es muy importante que los profesores de toda la universidad participen en este proceso. Muchas gracias. Gracias, Karen. Gracias, Pablo. Hasta luego.